Pues iniciamos esta tercera mesa de debate, donde la ha dejado nuestro docto y querido magistrado, que nos ha traído esta noticia, que bien sabido que esperábamos en todas las comunidades autónomas como agua de mayo, aunque la veíamos un poquito venir, pero estamos esperándola así. Voy a hacer una breve presentación de los miembros que componen la mesa, pero lo voy a hacer precisamente ubicándolo dentro de la mesa en relación a lo que vamos a tratar, donde lo ha dejado nuestro querido magistrado. ¿Por qué digo esto? Porque la composición entre lo social y lo contencioso, él abarca fundamentalmente desde el punto de vista de lo social, aunque con esa línea que él dice que se ha dibujado totalmente, ahí hay opiniones para todos los gustos, y entre lo contencioso. Voy a presentar a los componentes de la mesa por el orden inverso a cómo van a intervenir. Porque, en primer lugar, voy a presentar al compañero Ignacio Serrano Blanco, letrado de La Rioja, que es un letrado de la asociación que ha mostrado especial interés en tocar este tema que tanto nos ocupa y nos preocupa en todas las comunidades autónomas. Es un conocedor espléndido de todos los problemas de la Administración, porque ha sido letrado mayor, está en servicios centrales, es también un escritor exitoso, entre comillas, escribe sobre el cupo vasco, sobre el Estatuto de Autonomía, en fin, es una digna representación de lo que somos nosotros ante estos dos magníficos magistrados y magistradas que también nos van a acompañar. Después nos acompaña don José María Pérez Crespo Payá, que yo he tenido, que por eso digo que lo quiero situar, he tenido especial interés en que estuviera aquí, porque él, cuando era titular del juzgado número 5 de lo contencioso, ahora es magistrado de la Sala de lo contencioso del TSJ de la región de Murcia, fue uno de los magistrados que más número, cuantidad y también, permitirme, no es una diferencia de calidad, abordó el tema de los ceses de interinos en relación a los acuerdos que el Consejo de Gobierno tenía pactado con los sindicatos. En fin, es muy conocedor de la materia, tiene muchísimas sentencias y también ha sido el ponente ya en la sala de algunas de las sentencias más ilustres y citadas por otros órganos de materia de interinos en el ámbito, por supuesto, contencioso. Y por último tenemos a nuestra querida magistrada, que a mí me complace muchísimo estar aquí, porque además es compañera mía de promoción, como mi querido magistrado, y eso lo tengo que decir, que son discreción, sí. Porque para mí esto es un honor, y nos sentimos muy orgullosos de los dos. Que en doña Eulalia se da una doble condición, aparte que ha sido una abogada en ejercicio magnífica durante más de 12 años y profesora asociada a la universidad durante más de 20, ella ejerció 8 años como magistrada de lo social. Después ha sido titular del juzgado número 8 de lo contencioso administrativo de Murcia y actualmente, aunque no lo pone en el guión, os lo digo yo, es la presidenta de la sección primera de la Sala de lo contencioso administrativo del TSJ de Castilla-La Mancha. Como veréis, hacemos aquí una imbricación entre lo social y lo contencioso que yo espero que ahora en sus intervenciones pues nos vaya dando de forma concreta los perfiles de cada caso. Como no hay tiempo, no haré yo valoración alguna, porque como siempre nuestro querido magistrado provocador ha dejado caer ahí algunas cosas que serían dignas de algún contraste. Sin más, doy la palabra al primero de nuestros ponentes, que va a ser doña Eulalia. Bien, pues nos ha dejado el listón muy alto Sempere, como siempre. Hay que decir que se nota bastante que ha sido profesor durante muchísimos años y yo voy a invertir el tiempo en hablar de dos recientes sentencias que hemos puesto posteriores a que precisamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolviera la cuestión prejudicial, y me estoy refiriendo al tema, como sabéis, del cese de los interinos, precisamente ese cese de los interinos docentes no universitarios que conllevó que los meses de julio y agosto no cobraran, con la suspensión, como sabéis, de los acuerdos que había por motivo de la crisis. Bueno, pues al hilo de eso, el tema cobró otro giro, y es el siguiente, que también pedían la nulidad, no solo porque el acuerdo aquel, según el cual, llevando 5 meses y medio, ya cobraban julio y agosto, sino diciendo que el cese de julio pues iba en contra del propio Estatuto Básico, del 10.3. ¿Por qué razón? Porque decían que no habían desaparecido las causas de especial urgencia para su nombramiento. Y me voy a ceñir precisamente a esa vía, porque lo demás ha quedado subsanado y, por supuesto, el acuerdo era legal, no vulnera el principio de jerarquía normativa y el principal escollo ha estado ahí. Es decir, ¿habían desaparecido las circunstancias o no?
Cuando estos asuntos llegaron en Castilla-La Mancha, pues la mayoría, por no decir todos los juzgados de lo contencioso y la propia sala, dictó varias sentencias desestimatorias. Entendía Castilla-La Mancha, y lo sigue entendiendo ahora en estas sentencias, que después de la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han sido, adelanto ya, desestimatorias, y son de este mismo mes, de las apelaciones que habían interpuesto precisamente contra esa sentencia, a su vez desestimatoria. Lo que entendían es que si el recurrente creía que no habían desaparecido las circunstancias de especial necesidad, la carga de la prueba la tenían ellos. Entonces, ahí ahora después vamos a ver cómo se están produciendo respuestas distintas en cuanto a esa interpretación. ¿Qué es lo que ha pasado? Y quiero pasarlo muy a abuela pluma. Aquí me había traído algunas cuestiones, pero no me quiero exceder del tiempo que tenemos. Como sabéis, la cuestión prejudicial ha entendido que no vulneraba estos ceses el derecho comunitario y que había que valorarlo en clave interna. Eso básicamente sería lo que habían dicho. ¿Qué es lo que ocurre? Que como nosotros ya en clave interna habíamos dicho que no vulneraba, pero no ya lo del acuerdo. El acuerdo, vamos a olvidarnos, que parece que ha sido la excusa. Sí. El acuerdo, todos están, valga la redundancia, de acuerdo en que era legal, en que no vulneraba el principio de jerarquía normativa, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos al otro escollo. ¿Era nulo el cese porque se produce julio y agosto y supone una discriminación con respecto a los fijos que no lo cesan en esos meses? Porque, según el propio EBE, concurriría esa causa que hemos dicho, es decir, no hay causa para el cese porque las necesidades, la urgencia y la especial necesidad no había desaparecido. Eso es lo que decía. Nosotros, ya digo, lo que hemos hecho ha sido, puesto que la cuestión prejudicial se ha contestado en estos términos, en clave interna ya lo teníamos resuelto. Había numerosas sentencias, una de ellas, que por aquí la he tomado nota porque resulta que es de 16 de enero de 2017, precisamente está pendiente de un recurso de casación. Ese recurso de casación, que lo admitió el Tribunal Supremo, pero que todavía no lo ha resuelto, ha sido causa para que nos pidieran la suspensión a su vez del dictado de la sentencia. Pero si os dais cuenta, he traído la copia del auto que admite esa casación y dice que admite el recurso de casación por revestir interés casacional la siguiente cuestión. Si el cese de los funcionarios docentes interinos de los cuerpos docentes no universitarios al final del periodo lectivo del curso escolar, basado solo en la causa de que en los 2 meses restantes de julio y agosto, desaparece la necesidad y urgencia que motivó su nombramiento, comporta o no un trato desigual no justificado con respecto a los funcionarios docentes fijos o de carrera. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos entendido que como esa cuestión la ha respondido ya el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el máximo intérprete de la normativa comunitaria, pues que no veíamos la necesidad de esperar para el dictado de esa sentencia. Este sería. Sabéis todos también que el Tribunal Supremo, en 11 de junio de 2018, dictó una sentencia que dio lugar a que algunos juzgados, también en Castilla-La Mancha, estimaran la pretensión. Entonces, ahí el Tribunal Supremo, en esa sentencia que es conocida por todos y que ahora no tengo tiempo material de entretenerme, cuando vamos a la sinopsis, ellos mismos dicen que están interpretando normativa de la Unión Europea. Dice, aprecia el Tribunal Supremo discriminación en el trato del personal interino aplicando doctrina que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha hecho sobre los 3 conceptos jurídicos que son presupuestos de aplicación del principio de no discriminación. Y en esa sentencia, como todos sabéis, el Tribunal Supremo dice que no necesita plantear cuestión prejudicial. Deciros que la cuestión prejudicial ya estaba planteada por Castilla-La Mancha desde 2017. O sea que la sentencia no es que aquí este tribunal dijera, bueno, como el Tribunal Supremo ha dicho una cosa que no sé, que no estoy muy de acuerdo con ella, voy a plantear la cuestión prejudicial. La cuestión prejudicial estaba planteada desde 2017
Y el Tribunal Supremo, en el fundamento jurídico 18 de su resolución, dice, puesto que la base de mi respuesta es interpretar el derecho comunitario, ahora debería de explicar, y voy a explicar por qué no tengo que plantear cuestión prejudicial. Dice, no tengo que plantear cuestión prejudicial porque conozco la interpretación que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a hacer sobre este tema, basándose en otras resoluciones anteriores, y hace el dictado de su sentencia. Entonces ya digo que ahora hay pendiente ese otro recurso de casación. Todavía, que yo sepa, no tengo tanto hilo directo como el profesor Sempere con el Supremo. No sé si a día de hoy cómo está el asunto. Sé que no lo han resuelto, pero que no hemos esperado. De todas formas, hay cierta expectativa a ver qué va a hacer ahora el Tribunal Supremo, porque el Tribunal Supremo ha dicho que admite la casación para ver si vulnera el derecho europeo. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entendemos que lo que ha dicho es que lo tenemos que mirar en clave interna. Bien, pues en clave interna el Tribunal Supremo también deja ahí en la sentencia hilvanado algo que he visto que por aquí habían letrados del Tribunal, han dicho del Tribunal de Justicia de la Comunidad de Madrid. Entonces conocerán que hay sentencias ya de ese Tribunal Superior que al hilo de la sentencia del Tribunal Supremo, y llegando incluso más lejos, pues lo que vienen a decir es que las necesidades urgentes del nombramiento no habían desaparecido. Entonces, lógicamente, y todos convendremos que si eso fuera así, efectivamente los ceses serían nulos. O sea, que nadie está entrando en el debate de que si efectivamente las necesidades de urgencia se acredita que existían, el cese era nulo. Y ahí ya no vale el acuerdo que suspendió ni nada, porque era nulo y tendrían que pagarle. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros lo que entendemos es que la carga de esa prueba le incumbe a la parte recurrente. Y ellos lo que están entendiendo en estas sentencias, que son bastante, bueno, la última que he visto, que seguramente será conocida por los que aquí hay, que son de Madrid, es tenía una de 2 de julio, hay una que es... De 10 de diciembre. No, de 30 de enero de 2019. En esta de 30 de enero de 2019 ya focalizan totalmente la cuestión en esto. ¿Por qué razón? Porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que no es discriminatorio si las causas de especial urgencia han desaparecido. Nosotros entendemos, como digo, y ahí está el matiz, que la carga de la prueba era de la parte que lo está alegando, porque aunque quedara trabajo, en algunas sentencias de Castilla-La Mancha se decía, bueno, sería residual el trabajo que puedan hacer en julio. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en esta sentencia del TSJ de Madrid ha abierto una vía que yo entiendo que podía ser abrir el debate de si los profesores de secundaria, no me refiero a los interinos, sino a los fijos, tienen que trabajar el mes de julio. Teóricamente, el curso escolar se desenvuelve también en ese mes, y entonces ellos lo que están haciendo aquí es decir que, según la normativa de la Comunidad de Madrid, la citan todas, el curso continúa en ese mes de julio, y por tanto, como ellos están a disposición de las autoridades educativas, los interinos, pues entonces que sí se vulneraría el tema. Ya digo, han abierto esa vía, es decir, le eximen de probar al que lo está alegando, como entendíamos nosotros, porque claro, decir que en el mes de julio se hace algo, vale, pero nosotros lo que estamos diciendo es si los interinos harían falta durante ese mes, o en ese mes los trabajos que se hagan podrían ser por cuenta precisamente de los fijos. Eso no lo sabemos, porque ese debate con este planteamiento desaparece. Dice, no señor, es que ellos estaban a disposición. Si no lo han llamado, pues será porque no han querido, pero ellos tenían derecho a seguir ahí prestando sus servicios, al menos durante el mes de julio. ¿Qué debate es el que entiendo yo que se está abriendo? Porque todo esto empezó con los acuerdos que se suspendieron. Ya sabéis que en la mayoría de comunidades se han restablecido ya los acuerdos y otra vez están cobrando en función de los 5 meses y medio, esos que hemos comentado. Aquí estamos hablando de un periodo anterior, pero un periodo anterior que afecta a muchísimos docentes, porque hablaba el Tribunal Supremo cuando admite este recurso de casación que he dicho de
contra la sentencia esta de enero de 2017 de la Sala de lo Contencioso de Castilla-La Mancha, que precisamente en Castilla-La Mancha hay 1.400, dice nada más que en Castilla-La Mancha hay 1.400 profesores interinos. Entonces afectaría a una cantidad importante de personas que de hecho hay muchísimos asuntos que quedaron suspendidos a expensas de la cuestión prejudicial y ahora, bueno, en la base, cuando los que la manejéis veréis que antes de poner la sentencia en la sala ya hay un juzgado, el contencioso número 1 de Albacete, que había puesto numerosas sentencias en diciembre e incluso ahora en enero y están ya en la base, en la que hace una interpretación pues en la línea de lo que iba siendo el criterio de la sala, que lo único que ha hecho ha sido mantener el mismo y decir, como he planteado la cuestión prejudicial, y dice que en clave comunitaria no hay discriminación, que habrá que verlo en clave interna, pues en clave interna entendíamos lo que acabo de comentar. Y la diferencia es simplemente esa, decir, sí, es decir, la propia normativa de cada comunidad dice que el curso continúa el mes de julio y que hasta el 31 de julio hay actividad docente. Eso es lo que ha venido a decir el TSJ de Madrid. Entonces decía que podrían abrir, y ahora sí que estoy terminando, un debate que es muy recurrente, yo he visto por ahí algunas noticias y tal, que sería el tema de los gobiernos que quieren reabrir precisamente el debate ese de las vacaciones del profesorado público y plantear una reforma del calendario escolar para imponer tareas docentes también hasta el 31 de julio. Se podría abrir ese debate y entonces yo entiendo que es bastante desmesurado. Yo he visto ahí noticias del año 2012 que enseguida, que fue en concreto en la Comunidad Valenciana, y enseguida los sindicatos dijeron, oiga, hacemos una huelga, si eso es así. Pues bueno, esa sería la cosa que he traído aquí para el debate. Muchas gracias, doña Eulalia. Ahora tiene la palabra don José María Bresquejo. Muchas gracias, María Antonia. Muchas gracias primero por contar con mi intervención. Y estoy muy contento de estar rodeado primero de Lali, compañera mía durante bastantes años en lo contencioso aquí en Murcia, y con la sorpresa de encontrarme con Ignacio, cuyo padre fue muy amigo de mi padre, bueno, y a su vez profesor de mi hermano. Al leer los apellidos digo, seguro que alguna relación tiene. Relación, figúrate, hijo de él. Visto que por un lado tenemos que Lali ha tratado la situación de cuál es si se produce discriminación o no se produce la discriminación en el cese de los funcionarios interinos docentes al término del periodo lectivo, y ha tratado de analizar la sentencia que ha estado dictando su Tribunal Superior de Justicia y convención de las del Tribunal Supremo y las de Madrid, que tratan de contradecir en cierto modo su criterio, y dejando porque ya así me lo pidió Ignacio, que él quería centrarse en lo que era la contratación, la posibilidad, la cláusula quinta, es decir, el abuso en la contratación, y con la incidencia que tuvo la sentencia del Tribunal de Justicia del 14 de septiembre del 16, en los conocidos de Martínez de Andrés y Castrejana, relacionados con la cuestión prejudicial que planteó el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en aquellos dos, del arquitecto que primero estaba contratado y después pasó funcionario, y de aquel personal temporal, estatutario temporal, que le fueron prorrogando una serie de contratos. Pues el estrecho margen que me dejan, pues voy a tratar de referirme en cierto modo a las condiciones de trabajo y el nombramiento y cese de funcionarios en lo que es el estatuto, con una cierta incidencia en la directiva. La directiva, a mí, no siendo... me llama la atención que el artículo 288 del tratado, a concebir una directiva, diga que en cuanto que los estados, que obligará a los estados en cuanto a resultado, pero deja a las autoridades la elección y la forma
en la forma y en los medios en que deba de cumplirse. De ahí que siempre diga se opone, no se opone, pero tiene que ver si en su legislación nacional existe medio eficaz para dar cumplimiento a lo que aparece en la directiva. Como bien ha dicho Antonio Sempere, esta directiva es aplicable, la concepción de trabajo temporales engloba a funcionarios, a todo empleado público, empleado privado. Y es llamativo, es importante conocer o tener en cuenta las dos cláusulas importantes, las tres cláusulas, la definición de contrato, el principio de que no exista discriminación a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas, y la cláusula que prevé medidas para tratar de evitar esta situación de abuso, estableciendo duraciones máximas en los contratos, en los sucesivos contratos, en la duración de los contratos, razones justificativas para que no se renueven estos. Pero ya con referencia a lo que es el estatuto que trata de recoger, aplicar la directiva, y ya centrándonos en lo que es el funcionario interino, no en cualquier otro empleado temporal que reconoce el propio estatuto de empleado público, tenemos al funcionario interino. Funcionario interino, que como todos sabemos, en el artículo 10.1 dice que son los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados para el desempeño de funciones propias de funcionario de carrera. Es decir, una nota es de temporalidad básica y las razones o lo que justifica su nombramiento son razones de necesidad y urgencia, pero vinculados a supuestos tasados, existencia de vacantes, la sustitución del titular transitoria o la ejecución de programas temporales. En la selección del funcionario interino, el propio Real Decreto Legislativo va a establecer principios de selección similares a los del funcionario de carrera, en cuanto que tienen que primar principios de mérito, capacidad e igualdad. De tal manera que, en realidad, para proceder el funcionario interino va a tener la misma titulación que el funcionario de carrera. Generalmente van a formar listas a partir de los procedimientos selectivos que han dado lugar a la selección de los que son funcionarios de carrera. Excepcionalmente, yo he visto ayuntamientos, ahora en muchos sitios se están haciendo procesos selectivos para crear bolsas de trabajo de funcionarios interinos, pero lo que lo son sus condiciones de trabajo van a ser equivalentes. En cuanto al régimen de retributivo, el propio artículo 25 le viene a reconocer que tanto las retribuciones básicas, pagas extraordinarias, retribuciones complementarias son las mismas, salvo, y trata de diferenciarlo en el supuesto de lo relacionada con la carrera profesional. Pero ya el Tribunal Supremo, en sentencia reciente, del 25 de febrero del 2019, ya hace la excepción que sí que reconoce la posibilidad de participar en la carrera profesional horizontal. Yo creo que en la vertical no, porque no va a poder participar en una provisión de vacante de otra categoría, en cuanto que no tiene la permanencia, que es la nota que le diferencia del funcionario profesional. Y también el Tribunal Supremo le ha reconocido, en sentencia de 7 de noviembre del 2018, el derecho a la adquisición del grado de personal, que tiene interés para aquellos que son de larga duración, ya que el desempeño de uno o más puestos de nivel correspondiente durante 2 años continuados o 3 con interrupción va a determinar que pueda consolidar el grado. Y quería hacer ver que si tratamos de tratar en permisos, vacaciones, etcétera, licencias, no hay diferenciación. Si tratamos de ver algo en que no puede equipararse el funcionario de carrera del funcionario interino, quizás sea el acceso a la carrera vertical, y también hablan autores que no podrán ser instructores de expedientes disciplinarios, no podrán estar en tribunales de selección, ellos no son funcionarios de carrera. Salvando una serie de puntos específicos, yo creo que la equiparación es total. Pero ¿cuándo va a cesar el funcionario interino? Es normal. Se prevé que cesará cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento.
cuando se produce, se cubre la plaza que si estaba vacante por un proceso selectivo, si transitoriamente estaba ocupándola porque el titular estaba de baja por enfermedad, etcétera, se reincorpora, y en aquellos supuestos de ejecución de un programa temporal cuando finalice ese periodo para el cual estaba nombrado. Se tratan, en el propio texto refundido, se tratan de incorporar una serie de cautelas para evitar estas concatenaciones y, de hecho, si se prevé que si la vacante está ocupada por un interino, en la oferta de un año o al año siguiente tiene que salir a concurso, salvo que se decida su amortización. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años con las leyes de presupuestos que han tratado de limitar la tasa de reposición? Se ha producido un aumento considerable del número de interinos que ha impedido que se dé cumplimiento a este artículo que por otro lado he citado muchas veces, ha sido citado por los interinos para decir que nosotros tenemos que seguir porque no se cumple esta norma. Y encontré, leyendo en distintas jurisprudencias, que en Zaragoza se había planteado, en Aragón se había planteado que una asociación que tendrían que sacar todas las plazas que habían vacantes ocupadas por interinos, y el Tribunal Supremo anuló la sentencia que se dictó diciendo que sí que se sacaran por la aplicación de la limitación de la tasa de reposición. Las consecuencias del cese. Las consecuencias del cese en los supuestos normales, ya sabes, cuando se ha cubierto la plaza por una vez terminado el proceso selectivo o porque se ha reincorporado, la respuesta que debemos de entender, dado que entendemos que la comparativa hay que realizarla ya con a quien viene a sustituir, con el funcionario de carrera, y en el cese del funcionario de carrera, que está previsto que solo se produzca, pues ya sea por jubilación, por renuncia, por separación, no se contempla indemnización alguna. Al hacer este cese del funcionario interino no tendría derecho a ello. En tal sentido, nos hemos pronunciado esta sala en sentencia 14 de marzo de este año, del 2019, y hay otra sentencia de la Audiencia Nacional de 20 de septiembre del 2018 que se pronuncia en los mismos términos. Tenía previsto decir algunas palabras sobre la sentencia de Diego Porras y todo lo cual va vinculado, pero ante la magnífica exposición que ha hecho Antonio, ¿cómo podía yo tratar de decir algo? Y ya lo que a continuación nos vincula y debemos de tratar es lo que va a ser objeto de materia y examen de Ignacio, es decir, el abuso en la contratación, la aplicación de las cláusulas, de la cláusula quinta, y me imagino que tratará tanto la sentencia de Castilla y León, la del Tribunal Supremo del 10 de diciembre de 2018 y todo aquello que va vinculado a lo mismo. Tiene la palabra Ignacio. Muy bien. Bien, muchas gracias. Para mí es un gusto venir a Murcia. Yo viví aquí casi 7 años, conocí a los padres de mi ilustre compañero de mesa y tenía mucho interés en venir, y de hecho me autopropuse para formar parte de esta mesa cuando en el Consejo Superior y en colaboración con la Organización de los Servicios Jurídicos pidieron un voluntario. No sé si me arrepiento yo o se arrepentirán ustedes, espero que no. Mi idea es intentar sistematizar un poco la cláusula quinta. La cláusula quinta de la directiva trata de prevenir los abusos en la sucesión de nombramientos y dice que hay medidas que previenen esos abusos, que pueden ser razones objetivas, limitación en el tiempo o limitación en el número de renovaciones de esos nombramientos de duración determinada, léase nombramientos, contratos, como se quiera. Lo primero que creo que hay que decir es que estas medidas cumplen 3 requisitos, no son números clausus.
puesto que son las medidas que ahí aparecen u otras legales equivalentes que pueden existir en los respectivos ordenamientos internos o en los respectivos ámbitos de actividad dentro de ellos. En segundo lugar, que no son medidas cumulativas, puesto que la cláusula quinta dice que debe concurrir una o varias y la jurisprudencia habitualmente se refiere a que debe concurrir al menos una. Y no había ningún inconveniente en que hubiesen sido cumulativas, que se exigiera una causa objetiva, una limitación en el tiempo y una limitación en el número de renovaciones. Lo que quiere decir también que, aunque no son cumulativas, sí son acumulables. En tercer lugar, que no están jerarquizadas, que no hay una relación de preeminencia de unas con otras. La Comisión Europea intentó en algún asunto que se le diera preeminencia a la razón objetiva por encima del resto y la sentencia Impact, el Tribunal de Justicia, dice que no pueden tener una relación de preeminencia puesto que la propia directiva habla de medidas equivalentes y que están todas al mismo nivel. Aunque la directiva habla de medidas para prevenir el abuso, luego la jurisprudencia se refiere a medidas que evitan el abuso o que sancionan en su caso el abuso. Luego tenemos, en teoría, dos tipos de medidas, para evitarlo o para sancionar. Las que evitan serían estas nominadas de la cláusula quinta o las innominadas de los respectivos ordenamientos internos, y las que sancionan no están en el derecho comunitario. La jurisprudencia sí que dice que tienen que ser unas medidas sancionadoras efectivas, disuasorias y proporcionales, pero no dice más. Y también la jurisprudencia dice que puede haber un 2 por 1, que puede haber medidas que cumplan a su vez los dos requisitos. Y de hecho hay veces que parece que se utilizan como sinónimos medidas que evitan y medidas que sancionan. No está nada claro la relación entre unas y otras. Yo personalmente entiendo que si se evita el abuso no tiene ningún sentido plantearse la sanción del abuso. Pero como también decía el profesor Sempere Navarro, depende de lo que se pregunte. A mí me recuerda a la película Yo Robot, que hay una grabación interactiva del doctor Lanin y que le preguntan cosas y dice: mis preguntas son limitadas, haz las preguntas correctas. Mis respuestas son limitadas, haz las preguntas correctas. Pues el Tribunal de Justicia tiene respuestas limitadas y sobre el derecho interno no responde, en teoría. Pero luego las preguntas condicionan mucho sus respuestas. Y de hecho en la sentencia de Diego Porras 2, a instancias del Tribunal Supremo, en la casación para unificación de doctrina, se salta directamente si existe o no una medida que evita el abuso por el hecho de que esta señora está en un supuesto de sustitución que habitualmente se entiende que constituye una razón objetiva que evita el abuso, y salta directamente a preguntar si hay que sancionar con una indemnización o no. Claro, el Tribunal de Justicia responde acerca de lo que se le pregunta. A mí me parece que esta sentencia pone sobre la mesa dos cosas. Una, que es fundamental el tipo de pregunta. Ya digo, yo también tengo respuestas limitadas y sobre las sanciones no voy a hablar. Y dos, que hay que ver cuándo se valora el abuso, porque al elevar la cuestión prejudicial, a veces los órganos jurisdiccionales ya consideran que hay un abuso y desde Luxemburgo no se plantean nada, y otras veces se plantean desde Luxemburgo si existe abuso o no aplicando la directiva. Yo creo que hay que planteárselo como un juicio hipotético en cualquier caso. Siempre que estemos en presencia de una sucesión de contratos o de nombramientos de duración determinada, hay que plantearse que puede ser abusiva y hay que plantearse la aplicación de la directiva. Si concurre al menos una y no son cumulativas y son equivalentes, ¿quiere decir que ya se evita el abuso? No, porque la jurisprudencia también dice que tienen que ser medidas efectivas y vinculantes. Dicho de otra manera, es un requisito necesario que concurra alguna medida, pero no es suficiente por sí solo. La clave está en que se evite o no el efecto abusivo en la sucesión de nombramientos. La cláusula quinta tiene, como digo, tres medidas: la existencia de razones objetivas, la limitación en el tiempo, en el número de renovaciones. Las razones objetivas son una medida no meramente normativa, de tal manera que, como ya se ha dicho, el que aparezca en una norma no sirve para nada. Tienen que tener realidad en sí mismas. Pero además, la jurisprudencia, aunque dice que no son cumulativas los requisitos,
introduce el estudio del tiempo y del número de renovaciones por una vía a lo mejor subrepticia, que es que hay que valorar todas las circunstancias del caso y que también hay que valorar las condiciones de aplicación de las razones objetivas. Y al valorar todas las circunstancias del caso, valoran la duración excesivamente larga, y al valorar las condiciones de aplicación, valoran, como en la sentencia Mascolo, que los italianos llaman sustitucionato. La razón objetiva es entonces el criterio fundamental, el que si un contrato de duración determinada atiende necesidades permanentes, ya existe abuso. Yo creo que no, por lo que he dicho de que la jurisprudencia las considera todas equivalentes, pero sí creo que estamos yendo hacia una suerte de presunción, y siempre que haya un contrato de duración determinada que atienda necesidades duraderas, estables o estructurales, se tiende a presumir que existe el abuso. Pero pueden venir otra serie de causas que eviten o sancionen en su caso el abuso. Respecto de la limitación en el tiempo y la sucesión y en el número de renovaciones. Yo aquí creo que esta medida es normativa 100%. A diferencia de las razones objetivas que a la jurisprudencia comunitaria le da igual que aparezcan en una norma o no, aquí si aparece en la norma una limitación en el tiempo, hay una limitación en el tiempo. Estamos en presencia de una medida que evita el abuso. El problema es si esa medida se cumple o se incumple. Y creo que es muy importante las sentencias de 26 de septiembre de 2018 en los asuntos Castrejana y Martínez Andrés, en las que el Tribunal Supremo dice que el artículo 10.1c del Estatuto Básico de Empleado Público y el 9.3 del Estatuto Marco del personal estatutario cumplen con los requisitos de la cláusula quinta. Luego ya está diciendo el Supremo que esas normas cumplen con los requisitos de la cláusula quinta. Luego lo que habrá que ver es si esas normas se cumplen o no se cumplen. Y si se cumplen ya tendremos una medida que en teoría evita el abuso. Y luego están las medidas nacionales equivalentes. Las medidas nacionales equivalentes yo también creo que son medidas normativas, que basta con que, en principio, con que aparezcan en una disposición interna del tipo que sea, puesto que el artículo 2 de la directiva no distingue la fuente de la norma. Y aquí hay un problema que, como son derecho interno, la jurisprudencia no las aborda directamente. Hay una sentencia que dice que deben tener al menos 3 requisitos: ser eficaces, objetivas y transparentes. Y luego las modalidades de aplicación de esas medidas equivalentes deben cumplir con los principios de equivalencia y de efectividad. Yo creo que la equivalencia es lo que da pie a la comparación cruzada, a las ventanas o las puertas en el muro del que nos hablaba el profesor Sempere Navarro, puesto que se dice en las condiciones de aplicación, si vamos a mirar la equivalencia, que no se trate de peor manera una situación que otra, pues podemos comparar con lo que se hace con los laborales. Y ahí están las sentencias que hablan de los indefinidos no fijos. Esto tampoco es muy claro, puesto que también la jurisprudencia admite que corran suertes distintas las medidas equivalentes en los respectivos ámbitos público o privado. Luego, al final, es una cuestión por lo menos dudosa. En la Comunidad Autónoma de La Rioja y en el ámbito de los funcionarios docentes interinos, hemos conseguido con distinto éxito que se considere como medida legal equivalente el funcionamiento de las listas de interinidades. El problema es que puede que no existan medidas de este tipo, puede que existiendo no sean efectivas o puede que existiendo no se cumplan. Entonces estamos en un problema de decir, pues hay un abuso y se contraviene una directiva comunitaria. A ese respecto, yo creo que hay que tener muy presente que son distintas la cláusula cuarta y la cláusula quinta. De lo que he dicho, yo creo que ya se deduce sin mucho
sin mucho esfuerzo, que la cláusula quinta no es ni suficientemente clara, ni suficientemente precisa, ni suficientemente incondicionada, lo que en otras palabras significa que no tiene efecto directo. No tiene sentido plantearse, como dice alguna jurisprudencia, si tiene efecto directo horizontal o vertical, puesto que no tiene efecto directo. Lo dice así muy claro la sentencia Impact, que era precisamente lo que le preguntaban al Tribunal de Justicia. La cláusula cuarta tiene efecto directo y puede desplazar el derecho interno sin ningún problema. La cláusula quinta no tiene efecto directo. Claro, si no tiene efecto directo, debe tener por lo menos efecto útil, que es, como decía mi compañero de mesa, pues hacer lo que resulta del objetivo de la directiva, que es conseguir el resultado que se pretende, dejando libertad a los Estados miembros en cuanto a la fórmula de tal. Entonces hay que intentar conseguir la mayor estabilidad en el empleo, que es el objetivo de la directiva en este punto. Y para eso la jurisprudencia dice que los jueces deben hacer una interpretación conforme. Tienen que interpretar su propio derecho interno de la manera más conforme posible al objetivo de la directiva, pero aplicar su propio derecho interno. Y además con ciertos límites. Está el límite de la seguridad jurídica, está el límite de la irretroactividad y está el límite de la contralegem. No se pueden hacer interpretaciones contrarias a la ley. Pues a mí me extraña sobremanera, yo creo que es un obiter dicta lo que aparece al final de la sentencia Montero-Mateos, cuando se plantea si deberían transformarse en fijos. Hay dos cuestiones prejudiciales planteadas desde Juzgados de lo Contencioso de Madrid, que pregunta si se deben convertir en fijos. A mí me extraña sobremanera esto porque me parece que la conversión en fijos es abierta y directamente contraria a normas imperativas españolas. En última instancia, ¿qué ocurriría si no se puede hacer nada? Pues hay una sentencia del ENER que dice que en esos supuestos hay que ver, de acuerdo con viejas sentencias como la Faccini-Dori, si procede indemnizar a los particulares cuando se cumplen los requisitos que allí se ponen por incumplimiento del derecho comunitario. Yo no voy a decir nada más. Quiero terminar diciendo que cuando me hacen alguna consulta jurídica de enjundia, suelo decir que las agradezco, porque de esa manera aumento mis dudas sobre una determinada materia. No sé si he hecho lo mismo y ya con esto me callo. Muchas gracias, Ignacio. Bien, pues abrimos ahora un turno de preguntas y os recuerdo que tenéis que decir vuestro nombre y vuestra procedencia a los servicios jurídicos, porque se están grabando las jornadas y así será muy útil luego la transcripción. A ver, ¿quién quiere inaugurar el turno? ¿Sí? Estamos comentando que el que trata esta materia directamente, todo ese conglomerado de datos lo asimila, pero los que no llevan la materia está perfecto. Y plantear una duda que son dudas con tantas dudas las que no han sentido No sé. Yo en cualquier caso quería intervenir y recordar o hacer mención a la sentencia de 26 de noviembre del 18, que a su vez, que es importante, que revoca las dos que plantea la cuestión prejudicial relativa del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y que reconduce la situación en la que si aquellos vienen a decir que plantean que hay una situación de abuso y como consecuencia de ello, por asimilación al ámbito social, lo considera indefinidos no fijos y les debe dar considera que al final que están bien cesados, pero les da la indemnización de 20 días por año de servicio. El Tribunal Supremo, en esta sentencia, la tira por suelo. Dice que hay que el derecho administrativo tiene por sí mecanismos para dar respuesta a estas situaciones de abuso. Situaciones de abuso que va a dar lugar a que la respuesta no es reconvertirlos en indefinidos no fijos, sino
restituirlos en la situación creada, dándoles sus propios derechos económicos y los derechos profesionales que le correspondían y no otorgando indemnización. Bastante indemnización tienen reponiéndolo hasta que se cubra la vacante, pero en cualquier caso dice que si hay responsabilidad, la responsabilidad no deriva del cese, sino de la situación de abuso y que debe de acreditarlo quien lo insta en el mismo procedimiento para que sea una medida eficaz, no remitiéndola a un procedimiento diferente. Ahí se abre una vía bastante importante, porque ya habrá que acreditar situaciones de abuso y la consecuencia es diferente, es la de la reposición a la situación de funcionario en la cual se encontraba. Y en relación al tema que ha tratado Lali, pues es discutible. Cuando yo puse unas cuantas sentencias que después el Supremo dice han dictado no sé cuántas sentencias por los juzgados, no sé por qué. 52. Yo dijo que eran 52 las de Murcia. Creo que eran 52. Por eso no lo pusieron las costas, si no lo habrían puesto. Pues a lo mejor yo puse unas cuantas y yo entendía, a instancias, no sé si era María Antonia la que defendía en aquel supuesto, que si el periodo electivo decía que hasta el periodo electivo los profesores tenían que realizar una serie de actividades, entre ellas eran las de atender a los padres, tenían que dar las notas, hacer las evaluaciones. Yo no contemplaba más allá del 30 de junio ninguna otra actividad, por eso me chocó cuando el Supremo dictó esta sentencia que abrió ese camino, no, que directamente de que quedaban tareas se lo inventó hasta el 31 de julio. De hecho, ahí estamos ahora metidos en este debate. Eso fue un hecho ni siquiera controvertido en la instancia, porque la orden la fija dónde empieza el curso y dónde termina, el 30 de junio. Eso lo inventó directamente, la verdad. No, ahora Toño dice, voy a pedir la palabra del Supremo, no se inventa nada. Sí, en esa sí. Tú habla de tu sala, sala. En esa sí se lo inventó, ¿eh? Sí, armó un galimatías. En relación con este, pues soy Francisco Negro, de la Asesoría Jurídica del Gobierno de Navarra. Lo primero, ha sido una tarde muy provechosa, para mí me ha parecido de mucho nivel toda la mesa y la exposición anterior, por supuesto. Primero, me disculpo porque, como conocéis en Navarra, en la función pública, prácticamente la aplicación del Estatuto Básico es casi nula, por lo que dice la disposición adicional segunda, creo que es en relación con nuestra Ley Orgánica de Reintegración y Mejoramiento. Hay un título competencial en Navarra que da competencia exclusiva a Navarra en materia funcionarial, respetando los derechos y obligaciones básicas, esenciales, que la legislación básica del Estado reconoce a los funcionarios públicos. Entonces, igual meto la pata. Pero lo que se ha comentado de la línea esa que ha abierto el Tribunal de Justicia, la Sala de Castilla-La Mancha, a una persona como yo que lleva pleitos, pues le abre los ojos. Es una cosa muy interesante, ¿no? Es decir, lleva pleitos desde el punto de vista de la Administración, obviamente. Tiene que acreditar la parte que recurre, digamos, los sustentos, que persiste la necesidad de su pretensión. Me parece perfecto. Pero con la ignorancia que pudo tener al respecto de la normativa y del pleito en concreto. Cuando el Estatuto Básico dice que el funcionario interino se tendrá que nombrar por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, presumo que el nombramiento ha determinado una serie de razones de necesidad. No, sí, eso no se cuestiona. Sí. Efectivamente se nombran para todos. Normalmente se nombraban con una fecha de finalización que ponía a lo mejor en septiembre. Luego también hemos dicho que daba igual, como sabéis, en la extinción de los contratos temporales, da igual que pongan una fecha u otra, es cuando desaparece la causa, cuando cesan, que de hecho el cese se aplicaba a partir del 30 de junio. Entonces había necesidad, había urgente necesidad cuando se nombra, eso nadie lo discute, el nombramiento se hace por esa causa. Ahora, ¿había cesado esa causa de urgente necesidad el 30 de junio? ¿Sí o no? Entonces, como normalmente todos sabemos que en julio y agosto los profesores no tienen que acudir al centro y lo dicen ellos mismos, los profesores me refiero titulares, pues la urgente necesidad tendrá que acreditarlo el profesor que diga que en julio también tenía trabajo,
qué tipo de trabajos pendientes has dejado en ese mes. Por Es eso lo que decía es lo que el debate que estamos... Sí, por eso decía que es una línea que a nosotros nos resulta muy interesante, pero que veo yo, es decir, yo lo traslado a nuestro ámbito de función pública, otro tipo de contratos o contratos administrativos, pero tienes que justificar la necesidad. La necesidad tiene que justificarse de forma expresa y concreta. Si la justificación es el curso, veo difícil mantener, veo difícil que se pueda cesar en junio. Si la necesidad se ha justificado de otra manera, la carga de la prueba, por así decirlo, ya ha recaído en cierto modo en la administración que invoca unas causas concretas. Entonces, por eso digo que no sé cómo están los pleitos planteados, que me parece interesantísima esa línea. Es que estaba planteado así, decían ellos. Había especial urgencia y necesidad en ese mes porque me quedaba pendiente de hacer esta tarea, la otra, ya, pero ¿lo has demostrado o no? Porque la Administración dice que no, que en el mes de julio los centros estaban cerrados y que si alguna actividad había que realizar, pues sería con los docentes fijos y no para todos los docentes en general. O sea, ahí se abre ese debate, pero ya digo que estamos pendientes de que el Tribunal Supremo resuelva el otro recurso de casación que hemos dicho y todavía no se ha pronunciado, después de haber dictado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la sentencia que hemos citado, que resuelve la cuestión prejudicial, todavía no se ha pronunciado el Tribunal Supremo cómo encaja eso con lo que él mismo había dicho en enero de 2018. O sea que estamos expectantes, a ver. Por aquí. ¿Sí? ¿Me toca? Bueno, con la tranquilidad que me da saber que estamos hablando de pleitos de jurisdicción contenciosa y la libertad máxima, yo quiero un poquito que penséis que las cosas se pueden ver desde otro modo, no desde el punto de vista de la necesidad de personal de la Administración, sino desde el punto de vista de los derechos y la no discriminación de esas personas que han estado haciendo lo mismo que quienes no están temporalmente realizando esa función. ¿Y qué hacen esas otras personas que no son temporales durante el mes de julio? Pues ellos tienen el derecho a hacer lo mismo o a no hacer lo mismo. Yo creo que ese es un argumento que no está todavía rebatido por el enfoque que ha dado Luxemburgo, que como cualquier tribunal, ya se ha visto con el caso de Diego, pues que Luxemburgo es de carne y hueso, aunque no lo parezca a veces, y también se equivoca y cambia de opinión. Sí, no sabemos lo que va a pasar. Cambia de opinión como todos, ¿no? No sabemos lo que va a decir el Supremo. Entonces, en esta época de diálogo, pues los juzgados con el TSJ con el Supremo, todos con Luxemburgo, todos con Estrasburgo, pues las dudas que tenemos son inevitables. O sea, que yo lo que animo es a no abdicar de las propias convicciones hasta que veamos que es clarísimo, ¿no? Acaba de dictar una sentencia sobre empleo público, pero no temporal, Luxemburgo, que dice lo contrario, aparentemente, que el Constitucional y el Supremo españoles en materia de lo que se llama la doble escala salarial. Es decir, que la gente que empieza a trabajar a partir de determinado momento gana menos, por decirlo abiertamente, que los que ya están. Entonces, los que ya estamos mantenemos los derechos. Ahora, los que llegan nuevos tienen otro régimen. Eso se ha justificado, eso se ha hecho y nuestros tribunales, Constitucional y Supremo, han entendido que es discriminatorio. Luxemburgo acaba de decir que cómo va a ser discriminatorio tratar de modo distinto a los que han entrado después y a los que han entrado antes. Bueno, pues ese debate lo tenemos ahora igual que lo tenemos aquí. No por corporativismo, porque ahora mismo yo no estoy aquí como magistrado, los magistrados dictan sentencias y tal, pero a mí de verdad que me parece que ese enfoque hay que abordarlo, aunque sea para decir no. Pero vamos a ver, la no discriminación se proyecta. ¿Qué derechos tienen los que han estado como fijos trabajando más de 5 meses y medio durante el curso al llegar julio y agosto? Yo, que soy interino, ¿por qué no tengo esos derechos? ¿Porque usted ya no me necesita? Pues tampoco necesita a los otros. Entonces dígame, ¿por qué no los tengo? ¿Porque soy temporal? Me discrimina.
lo veo abierto el tema. Sí, está abierto, y tan abierto. Estamos esperando a ver lo que dice el Tribunal Supremo. Buenas tardes. Le quería hacer una pregunta. La última pregunta por allí. Ay, perdón. No, lo tenía. Perdón. Sí. Buenas tardes. Pues, bueno, vuelvo a deciros, María José Miralles, vengo de trabajo en el Servicio Jurídico de la Comunidad Autónoma de Madrid. Mi pregunta, bueno, era para toda la mesa, pero fundamentalmente para el compañero de La Rioja. Me ha parecido muy interesante la mención acerca de las circunstancias que para evitar el abuso prevé la cláusula quinta del 99-70 en cuanto a la invocación que has mencionado sobre el funcionamiento de las bolsas temporales. Entiendo, al menos yo he cogido el argumento a la pluma, como una mención de causa objetiva. Creo haberte oído como con distinto resultado en el ámbito del TSJ de La Rioja. Me parece muy importante porque en el término muchas veces creo que queda fuera del debate, y quería preguntaros cómo lo estáis enfocando ese argumento en concreto, que el hecho de una concatenación de contratos, si bien en principio creo que, como ha dicho la sala, debemos plantearnos ya si aquí ya existe un abuso o no, en cierta manera, al menos en mi opinión, es inevitable que se produzca en tanto en cuanto también la contratación temporal si rige la Administración de determinados criterios. Tampoco la Administración tiene libertad absoluta para la contratación temporal, y de ahí el funcionamiento de las bolsas de trabajo. No, ahora hay convenios nuevos y acuerdos nuevos que tratan de hacer las bolsas permanentemente abiertas, y a lo mejor con esto se evita que los nombramientos temporales siempre recaigan en las mismas personas, porque al final las necesidades son muchas y los candidatos que aceptan determinados puestos se repiten. Me gustaría saber cómo encajáis esa argumentación y ese resultado al que has hecho mención. Sí, es que cuando te enfrentas a un pleito de estos, en realidad te das cuenta de que están peleando contra el sistema, porque es el sistema el que genera sucesión de nombramientos temporales. En la Comunidad Autónoma de La Rioja conseguimos con los primeros ceses de verano que se entendieran que eran nombramientos para ejecución de programa temporal, y que el programa temporal equivalía al curso académico, y que existía una fundamentación de esa programación temporal en la existencia de una orden que regula las listas de interinos, en la existencia de unas convocatorias oficiales de llamamientos para curso académico al principio de cada curso, después de hacer un estudio de necesidades que cambian. Es verdad que no todas, pero sí es verdad que todos los años cambian las necesidades de los respectivos cursos académicos, y en la modificación de las plantillas de personal, que también todos los años se modifican. Entonces, consiguiendo que se calificara como ejecución de programa de carácter temporal, y por esa circunstancia de que digo de que es una cosa del sistema, pues los docentes interinos son todos nombrados para un curso académico. Pero las listas, cuando termina el curso, vuelven a funcionar y se vuelve a llamar al mismo señor. Si está en un puesto de prelación suficientemente alto. Además, como digo, hay alguna jurisprudencia que dice que esas medidas equivalentes tienen que ser eficaces, objetivas y transparentes. En nuestro caso se da además la circunstancia añadida de que son negociadas, que también se puede entender de la cláusula quinta, que es otra exigencia añadida. Porque las órdenes de interinidades están negociadas, las órdenes de interinidades fijan criterios objetivos. Entre los criterios objetivos está el valorar especialmente la experiencia docente, que en Madrid, por ejemplo, me parece que es un 15%. Nosotros tenemos un porcentaje de valoración mucho más alto, y además son perfectamente transparentes, puesto que hay una página web en la que en tiempo real se pueden seguir los llamamientos que se hacen. Luego cumplirían con esos requisitos. Queda por ver si es eficaz o no. Y entonces, yo creo que el principio de equivalencia lo que hace es comparar el sistema con la solución que ha propuesto el Tribunal del País Vasco y que luego ha acogido Luxemburgo, no se sabe durante cuánto tiempo, de decir, bueno, pues el indefinido no fijo evita el abuso.
Pues entonces, de acuerdo con el principio de equivalencia, hay que compararlo con algo, pues indefinido no fijo. Luego llega el Supremo y el Supremo te dice, indefinido no fijo es una categoría laboral, no me venga usted con categorías laborales, este señor es interino hasta que se amortice la plaza o desaparezca la necesidad o se cubra por un funcionario de carrera, que es dar una vuelta muy larga para llegar al fraude de ley, porque es decir, mire usted, me ha nombrado como programa temporal cuando soy un interino a la vacante. Con el artículo 6 del Código Civil ya lo hubiéramos arreglado, pero bueno, hemos dado una vuelta que es muy interesante. Es verdad, vamos, yo lo veo así. Entonces, el argumento fundamental en el que estamos incidiendo es en el de la eficacia. Puede parecer contradictorio o a lo mejor demagógico decir que esta sucesión de nombramientos favorecen la estabilidad en el empleo, pero es que es así, porque la alternativa de que se le nombre a un señor a una interinidad a la vacante puede ser una puerta giratoria de entrada y de salida al día siguiente de un señor que ha luchado contra un sistema de listas que cuando le echen seguramente que no pueda volver al sistema de listas, y con el sistema de listas sabe que al curso siguiente le van a nombrar. Luego yo pregunto, ¿qué es más eficaz para la estabilidad en el empleo? ¿Que me nombren indefinido a una vacante y que pueda cesar de estas maneras? Y si ceso, me voy a la calle. ¿O que me nombren para la ejecución de un programa de carácter temporal y si ceso, sé que al curso siguiente la lista vuelve a llevar? Entonces esa es un poco la idea. Hemos conseguido, no sé por cuánto tiempo, que se entienda como una medida equivalente que evita el abuso, y de momento no se nos ha planteado y espero que no se nos plantee. Además, yo quería decir una cosa, que ahora como se van a convocar muchísimas plazas, estar adscrito a una vacante es un riesgo muy grande, porque si van a sacar 30.000, bueno, no sé cuántas miles de plazas, lo normal es que esas se vayan cubriendo. Y entonces que sean más eventual en el empleo el que está adscrito a una vacante que el que funciona de la otra forma. Si es que, Eulalia, yo creo que el problema de la estabilidad en el empleo no es estos sistemas de sucesión de nombramientos, sino la falta de oferta de empleo, la falta de convocatoria, la tasa de oposición efectiva. Es que ha sido esa. Podemos concluir diciendo que el tema de la educación requeriría un debate por sí solo, no solo por lo que está haciendo en cada comunidad autónoma, sino por las discriminaciones que está suponiendo de una respecto a otra, porque son cuerpos nacionales que concursan un año sí y otro no a los concursos nacionales. Pero digo, ha sido un rico debate, prueba de ello es que quedan muchas preguntas por hacer y mucho por contestarnos, y terminamos aquí. Dando las gracias, por supuesto, ha sido un placer teneros igualmente esta tarde, igualmente al ponente, y con algunos recordatorios para los ponentes y para todos en general. Para los ponentes, que si tenéis interés en dejar las reseñas de vuestra sentencia o cualquier minuto de intervención, las dejáis con mucho gusto, las colgamos en la pestaña correspondiente de la jornada para que puedan ser consultadas por todos los integrantes y asistentes a estas jornadas. Y para todos deciros que a las 8 está prevista la visita turística a la ciudad, a las 8 en la Plaza del Belluga, pegadito a la catedral. Y a las 9:30 la cena informal en el Casino de Murcia, al que también, por supuesto, estáis llamados, invitados todos, incluidos los miembros de la mesa y nuestro querido ponente. Pues mañana nos vemos.